El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. UACJTV presenta. Muy buenas tardes, emprendedores. Bienvenidos a su programa Emprendízate, el único programa en donde de manos de expertos te darás cuenta de todo lo que estamos haciendo en materia de emprendimiento. Bienvenidos. Bien, pues buenas tardes. Aquí estamos para hablar de los negocios del mañana. Para ello me da mucho gusto presentar a dos emprendedores. Estos emprendedores han trabajado, tienen una larga experiencia, a pesar en el caso de una de nuestras acompañantes de su corta edad, de mucha experiencia en cuanto al emprendimiento. Y por el otro lado también tiene mucha experiencia un doctor muy conocido. Para ello quiero presentarles a Julia Irigoyen. Ella es cofundadora y CEO de Salivar. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de estar aquí en Ciudad Juárez. Y bien, el doctor Bonifacio Alvarado, él es docente de ICB y es cofundador y CEO de Polímeros. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para servirles. Bien, pues muchas gracias. A mí de verdad me resulta una experiencia muy grata presentarles a estas personas que a ambos los conozco muy bien, conozco su trabajo, me ha tocado estar con ellos, conocer de primera mano su trabajo, y pues quiero que a toda la gente que nos ve nos platiquen un poco de qué es de qué trata pues tu emprendimiento. Por ejemplo, tú, Julia, ¿qué es Salivar? Salivar es una prueba de diagnóstico molecular que ahorita está diseñada para detectar preñez a los 5 días, post-inseminación o post-monta en saliva. Nosotros lo que estamos ahorita haciendo es reducir los días abiertos que tiene normalmente la ganadería de 28 a 5. De esta manera, la ganadería se vuelve más eficiente biológicamente. Tú tienes más leche, más queso, más carne, por menos dinero, por menos suelo, por menos agua, por menos recursos. Tú empiezas a controlar y volver más eficiente la ganadería. Y en sí, para todas las personas normales, todas las personas que no conocemos esto, ¿cómo funciona? O sea, ya nos dijiste más o menos que recorre el tiempo, pero eso, ¿qué impacto tiene de lo que hay ahorita en el mercado? Alrededor aquí en Chihuahua, por ejemplo, se pierden al día, por día abierto de que la vaca no esté preñada, casi 9 millones de pesos. Entonces, en un rancho como Zaragoza, le cuesta casi 12 millones de pesos por día tener las vacas no preñadas. Entonces, con nuestra prueba, ellos a los 5 días pueden detectar qué vacas sí se preñaron y moverlas a corrales diferentes de manutención. Si las vacas no se están preñando, tú lo que haces es, sabes que las vuelves a reinseminar y vuelves a controlar tu producción. Entonces, vuelves más eficiente y vuelves más controlado el ambiente de producción. Muy bien, doctor, y en el caso de usted, polímeros inteligentes, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que logra hacer con este emprendimiento? Sí, este emprendimiento surgió desde el laboratorio, viene nacido desde un laboratorio, desde una idea, desde un experimento, y pues desde que estoy en contacto con gente como tú de emprendimiento, con experiencia, con estas ganas de apoyar a los que tienen una idea y que la quieren llevar a una empresa, ¿verdad? Que eso me fascina. Pues estoy aquí en esto, y este proyecto consiste en fabricar un plástico. Este plástico tiene la habilidad de cambiar de forma por efecto de la temperatura. Cuando este plástico detecta que está programado a una temperatura, que este plástico va a cambiar de una forma a una forma B. En Chihuahua Innova participamos vendiendo así la idea de que podría utilizarse en la cadena de frío de vacunas, por ejemplo, que es muy importante. De hecho, yo estuve muy contento con el proyecto porque pude encontrar un nicho de oportunidad, que son las vacunas. Te platico así muy rápido. La cadena de frío es, desde que se fabrica la vacuna en la empresa, pasa un proceso de cuidado, de mantener una temperatura en un intervalo muy corto, entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces,
para esa tarea titánica, porque es un problema en la cadena de frío, necesitas detectores que te digan, una vez que la vacuna sube los 8 grados, la vacuna empieza a descomponerse, en términos coloquiales, ¿no? Y entonces esa vacuna pierde efectividad. Y si esa vacuna se aplica sin efectividad, entonces estamos teniendo un problema, ¿no? Grave. Entonces, este proyecto tiene la afinidad de ser un dispositivo, de hecho, sin baterías, sin electricidad, simplemente mecánicamente funciona. Es un mecanismo que se activa por temperatura y cambia de una forma A a una forma B. Entonces, me gustó mucho el proyecto, no solamente por la cuestión del beneficio, ¿no? Sino por la cuestión de la creatividad y lo que uno sabe hacer, ¿no? Es interesante, es muy interesante porque muchas veces en la Oficina de Desarrollo Empresarial hemos visto muchos proyectos o personas que vienen con una idea y no saben cómo implementarla. Y en este caso, en los dos emprendimientos en específico, resulta que los dos son muy metidos en el laboratorio, están todo el día en ello, necesitaban un impulso de, ¿sabes qué? Lo puedes hacer, se puede comercializar. Sí. ¿Qué consejo le dan a todos estos investigadores que luego termina todo en papel y ahí se queda? ¿Qué consejo le pueden dar en ambos casos? En mi experiencia, mi muy corta experiencia, es quitarte la bata y ponerte el traje. Muchas veces, y creo que nos pasa muy seguido, no sabemos ponerlo en palabras simples, coloquializar las cosas. Y la ciencia tiene su propio idioma, pero el problema es que nadie lo entiende. Entonces es venderlo, volverlo atractivo, volverlo seductor, volverlo interesante. ¿Por qué la gente lo va a comprar? Me encanta su idea de volver termosensible el material, porque creo que así puedes manejar un rango mucho más de estabilidad en las vacunas. Es una problemática enorme. Entonces, ¿cómo lo vuelves tú sexy para la gente? ¿Cómo los inversionistas te van a decir, pues tengo un polímero inteligente, pero ¿qué hace? ¿Sabes qué no? O sea, te ahorra dinero, te ahorra esfuerzo, lo que hace es mantener un rango de efectividad de las vacunas. Tú lo vuelves sensual para los inversionistas. ¿Por qué te van a dar sus millones para que tú lo desarrolles? En su caso, ¿qué consejo le puede dar usted a estos doctores, pues, que lo normal es que se queden ahí? Sí, pues ya lo dijo, perdón, disculpa el nombre. Julia lo dijo perfecto. No, creo que lo dijo, me ganó las palabras, pero es eso, ¿no? Llevaría esta grabación a los investigadores de Julia para explicarles que una vez, lo que pasa es que nosotros, como ya lo mencionaste, en laboratorio tenemos la pasión, ¿no? Y conocimiento, generamos conocimiento, pero yo esa parte donde me dio el impulso a saltar a emprendimiento fue como la creatividad, porque en el emprendimiento yo lo que encuentro, o lo que yo encuentro ahí en emprendimiento es que le doy rienda suelta a mi creatividad. Claro, así como que me siento así súper satisfecho. Digo, eso es lo que yo, aparte del laboratorio que me encanta, que me fascina, una vez eres creativo porque, como dice Julia, hay que vender la idea. Exacto. De hecho, lo he escuchado con mis profesores en años anteriores, en mi formación, la formación que todos tenemos. Un profesor lo dijo de manera muy sabia. Dijo, hay un problema en México, quizás en los países latinos, de que científicos y empresarios no pueden tener esa conexión, ese puente, claro, porque hablamos dos idiomas diferentes, claro. Ya lo dijo Julia, hablamos dos idiomas diferentes, necesitamos a alguien en medio que nos conecte. Y eso es una de las funciones que nosotros hacemos. En este caso, como les comento, me tocó hablar en su momento con el doctor, con Julia, participar con ellos en sus emprendimientos. ¿Y por qué seleccionamos? A pesar de que hay muchísimos investigadores que conocemos, en este caso tenemos dos personas con dos emprendimientos que tienen mucho en común y son de dos generaciones diferentes. Entonces, estos proyectos en específico se reunieron, concursaron en Chihuahua Innova ambos, ¿sí? Ambos fueron finalistas, ambos pasaron al Shark Tank. Y los dos son investigadores que son muy metidos me ha tocado hablar con el doctor Bonifacio y de repente él empieza a explicarme y para las personas que somos mortales no entendemos, sí. Y luego, a ver, regrésese poquito, igual con Julia, ella es muy emotiva, empieza a explicar y me pasa exactamente lo mismo.
¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que traducir Claro. las palabras. Para eso existen las oficinas de desarrollo empresarial, las incubadoras de empresa, para ayudarles a ellos a traducir, porque es lo mismo que hemos nosotros venido viendo a través de los programas que aquí hemos emitido, en que muchas veces nosotros creemos, ¿sí?, que todos saben de lo que estamos hablando, y a mí me apasiona el tema, pero no me entienden, no me escuchan, ¿sí? Entonces, igual y yo les estoy platicando a lo mejor y Sí. él, no, pues felicidades, qué bonito, ¿no? Sí. No sé si les ha pasado esa parte al momento de explicar. Claro, creo que es una experiencia que cualquier emprendedor técnico va a vivir. La verdad es de que estás tan apasionado con lo que haces, es tan tuyo, o sea, lo desarrollaste, que muchas veces lo que quieres, o sea, es explicar de dónde salió el diagnóstico molecular, cómo batallamos para encontrar la proteína inductora, cómo batallamos para diseñar el diagnóstico. Todo lo quieres explicar porque es trabajo tuyo. Pero muchas veces tienes que pasar por ese proceso de reconstrucción como científico. Personalmente yo lo sigo viviendo, o sea, es una formación día con día de tener paciencia, de explicarte, de hacerte entender y de mantener a las personas interesadas. Por ejemplo, como en mi experiencia como investigadora, o sea, todo es interesante y todo lo quieres explicar. Por ejemplo, nosotros, yo les puedo platicar 2 horas de cómo las catecolaminas empiezan a reducir nuestra proteína inductora, pero a nadie le importa, a nadie le interesa y no es importante y no vende. Entonces, muchas veces, y la mayoría del tiempo, tenemos que quitarnos como que este estigma de querer vender nuestra investigación, no, vender nuestro producto. Eso es lo que sale al mercado, el producto. Sí. Tu investigación se va a quedar en un paper, un artículo de publicación, pero realmente tu producto es el que genera valor y el que genera riqueza, el que impacta es el producto, es lo que tienes que vender. Y eso es interesante porque, por ejemplo, todo este camino que nos están diciendo, lo que han recorrido, doctor, ¿cuántos de estos emprendimientos se han quedado con usted en papel o que por algo se han quedado ahí estancados? Sí, bueno, creo que aquí en esta pregunta quizás respondo por muchos de los que estamos en laboratorio, que tenemos quizás 4 hasta 5, quizás ahí ideas muy buenas que pudieran, como dice Julia, llegar al usuario final, que es la población, que es al final de cuentas el usuario final, que no llega ahí, que se queda en laboratorio. Entonces, sí, yo creo que tenemos más de 2, 3 que están ahí, pero nos quedamos, como tú dices, nos quedamos en un paper, en un capítulo del libro, pero al final de cuentas, quizás voy a decir algo que está ahí, pero que no lo comentamos a veces porque a veces cuando ya está en el artículo o en un libro, es nuestro ego. Hasta ahí llegó nuestro, vamos a decir que ego, ¿no? Porque al final de cuentas es una pasión de nosotros. Claro. Y dices, bueno, ya en el paper, en el libro, perfecto, es mi misión cumplida. Pero realmente el conocimiento, como dice Julia, o lo ha mencionado, cuando llega un usuario, a una persona, ahí es cuando realmente debemos de entender que es la razón de ser de un conocimiento que se genera en el laboratorio. Entonces, esta parte de emprendimiento, por eso estoy enamorado, por eso estoy fascinado, por eso tengo 2, 3 proyectos ahí en curso, que bueno, no sé si tú ya lo has comentado. Y me parecería hay que interesante, sacarlo, ¿no? que esos emprendimientos que sean ahí, me gustaría saber cuáles son exactamente uno de los fracasos que han tenido, las desilusiones en esta parte de la investigación, pero ¿qué les parece si eso lo vemos después de este corte comercial? No le cambie, vamos a seguir hablando sobre la comercialización, la parte de los negocios del futuro. No le cambie y regresamos. Bien, pues continuamos aquí hablando de este tema que son los negocios de mañana. Y para ello, antes que nada, quiero recordarles las redes sociales, que es Emprendízate, ¿sí? En Facebook, también UACJ-TV en Facebook. Les recordamos que cualquier duda o comentario pueden hacérnoslo llegar a ode@uacj.mx.
Y también que nos vean todos los viernes a las 2:30 de la tarde por el 44.3 y la repetición a las 6:30 de la tarde. Pues bien, antes del corte quedamos hablando sobre un tema que es muy sensible para muchas personas investigadoras, y es los fracasos o algo que los haya marcado a ustedes en la parte esta de la investigación, ¿sí? O a lo mejor este fracaso fue un detonante para este emprendimiento. ¿Qué es lo que ustedes más recuerdan de este trabajo? Creo que, bueno, y nos tocó vivirlo juntos, Luis. La verdad es de que, como comentaba el doctor, hay muchos proyectos que se tienen que quedar en papel, no porque quieras, sino porque muchas veces ahorita en la posición en la que estás están fuera de tus recursos. Creo que nos tocó vivir eso, o sea, Luis ha sido mi mentor desde que inicié yo aquí en esto del emprendimiento, y hace 8 meses más o menos traíamos un proyecto muy padre de un anticonceptivo de nueva generación. Un anticonceptivo que estuviera diseñado a partir de nanopartículas de bifase hormonal. Esto para que fuera menos agresivo con el sistema de las adolescentes, por toda esta problemática del embarazo adolescente que está tan azotada ahorita en el estado de Chihuahua. El problema, ¿qué pasa cuando quieres desarrollar ya un fármaco? Es muchísimo dinero, son muchísimas pruebas, son años de pruebas. Tienes que tener respaldada tanto por la COFEPRIS como un instituto totalmente equipado para hacer las pruebas tanto en animales como en humanos. Entonces se nos empezaron a salir el trabajo de las manos, ya no podíamos dar avance. Entonces fue un proyecto que mucha gente se enamoró de él, que personalmente le tenía muchísima pasión. O sea, era un proyecto que de verdad iba a impactar al mundo, pero ahorita sabes que pues lo dejas en stand-by, y por más que lo quieras sacar, es como que esa picazón de, pues, ¿cuándo va a salir y cuándo va a salir? Y muchas veces no te comparten la experiencia negativa del emprendimiento. Es un trabajo de día a día y es un proceso. O sea, el emprendimiento, totalmente como la experimentación, es un proceso de ensayo y error. Muchas veces te vas a equivocar. Y pues muchas veces tenemos que dejar de lado muchos proyectos muy ambiciosos porque se salen de nuestras manos. Entonces, como que soltar y dejar pasar esas oportunidades y irte por cosas más viables. Por ejemplo, nosotros ahorita con Salivar, que hemos gestionado muchísimo trabajo para volverlo lo más sencillo posible, creo que eso es lo más difícil, soltar tus ambiciones, y como dice el doctor, muchas veces es tu ego como científico, es tu trabajo el que estás dejando pasar. Entonces creo que eso es algo muy difícil para los emprendedores técnicos, dejarlo ir. Doctor, ¿usted un proyecto que haya dejado ahí reservado, pero que todavía piensa que tiene mucho potencial? Sí, pues actualmente tengo 2 proyectos, digamos, le puedo llamar estrella, 2 proyectos estrellas. El primero que ya te había comentado, que se nombró como anillos inteligentes, porque cambian de forma por sensado de temperatura, por el cambio de temperatura. Y el otro es, esto es en colaboración con los profesores de UTEP. Es un proyecto que, como dice Julia, híjole, quisiera ir a la televisión nacional y decir, miren, tengo un proyecto, un súper proyectazo, pero no sé vendérselo a los empresarios. Necesito a alguien que me ayude a vender esta idea con los empresarios, porque este producto, rápido te comento, es un producto que es reutilización del caucho de llanta, y pasa por un proceso químico sencillo, tecnología muy sencilla, eficiente, comprobada ya, avalada en un artículo internacional por profesores académicos internacionalmente, y está avalado, o sea, está certificado, digamos, de esa forma, y funciona. Entonces, lo que hace este filtro es absorber partículas tóxicas en aguas contaminadas. Entonces funciona, de hecho en el artículo está probado que funciona mucho mejor que otros filtros que están comercialmente disponibles. Y estamos ahí, nos hemos quedado. Hemos llamado la atención de algunos, digamos, inversionistas, pero a través de gente, proyectos como Chihuahua Innova, como Emprendízate aquí en UACJ. Creo que estamos siendo atractivos, pero como dice Julia, necesitamos reinventarnos desde el punto de vista científico, ¿no? Como si le sabes que, mira, el producto funciona, es para la población útil, ¿no? Eso es muy interesante, la parte de la inversión, cómo luego lo hemos visto nosotros por parte de diferentes foros. Muchos investigadores buscan recursos, ¿sí?
para desarrollar su proyecto, pero luego ese recurso se queda estancado y lo usan en otras cosas y se queda estancado en papel. Entonces, creo que eso es parte de lo que ustedes investigadores pueden impulsar. Nosotros, universidad, podemos impulsar a que toda la investigación debería de ser comercializable y debería de tener un objetivo claro, porque luego nos vamos con el ego de los investigadores y es que yo quiero que las llamas tengan, no sé, jugar con un animal que ni siquiera es de aquí, ¿no? Entonces piden dinero para ir a traer una llama. Entonces todo ese tipo de cosas son problemas. ¿Cómo ven ustedes ese punto de vista? ¿Cómo ven ustedes pueden llamarle fracaso o acierto? No lo sé. Sería interesante escucharlos a ustedes. Me encanta esta pregunta porque creo que es algo con lo que tenemos que trabajar muchísimo. La ciencia efectiva. Creo que eso es algo que como científicos tenemos que enfocarnos en un 100%. El valor de la ciencia recae en un 100% en la necesidad que está satisfaciendo. Y muchas veces, por nuestra curiosidad, queremos desarrollar todo y saber de dónde sale todo. Pero muchas veces eso no genera valor. O sea, nosotros como científicos, nuestro compromiso y obligación hacia la humanidad es generar conocimiento de valor. ¿Qué estás generando? ¿Cómo estás cambiando vidas? A nadie le importa si vas a regenerar materiales y se van a quedar en un paper. Entonces, eso es lo que siento que como científicos tenemos que atravesar por ese proceso de cambio y de quitarnos muchas veces esas telarañas con las que cargamos. De que, por ejemplo, personalmente, mi amor es la neuroregeneración de células. Qué padre, pero son investigaciones de años que cuando yo vea el impacto de mi investigación, van a pasar, ni siquiera voy a estar probablemente yo viva. Entonces digo, qué padre que puedas invertir tu tiempo en investigaciones de tanto impacto, pero la verdad es que ahorita las necesidades de la humanidad son muy fuertes y son muy notorias. Y como científicos yo creo que sí tenemos esa oportunidad de generar impacto de esa manera, de cambiar el mundo de esa manera, con ciencia efectiva. Creo que eso es lo más importante en lo que nos tendríamos que enfocar como emprendedores técnicos. ¿Qué es la ciencia efectiva? ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Y es interesante un punto de vista desde una estudiante emprendedora, pero también a un doctor, sí, que tiene muchos años en esto, que él trabaja para la universidad, que de eso vive. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Pues nuevamente, me quitó las palabras nuevamente Julia. Estoy fascinado con el conocimiento que tiene ella y a la respuesta, Luis, totalmente coincido con Julia. Necesitamos enfocarnos en el laboratorio a las primeras necesidades, a las prioridades, ¿no? Creo que ese tiempo de nosotros en laboratorio yo voy a decir una palabra que quizás a mis colegas quizás no les agrada mucho, pero se tienen que decir las palabras tal cual. Ya no podemos hacer curiosidades científicas, porque generalmente a veces pensamos una idea, como dice Julia, y el ego nos gana. Soy científico, puedo hacerlo, voy a ocupar tiempo, dinero y esfuerzo en esa idea para generar conocimiento, que de hecho así se formó la ciencia desde los primeras aportaciones, con la curiosidad, con la aplicación del método científico. Pero ahorita en este momento, tal como lo dice Julia, hay pocos recursos, hay poco tiempo, hay muchas necesidades. Entonces la cuestión de la selección de proyectos, de ideas, ya no es tan extensa, sino más bien es como una más aguda, ¿no? La oportunidad de generar conocimiento, porque nos lo está pidiendo las necesidades en este mundo, ¿no? Claro. Eso es interesante. Y en cuanto a su emprendimiento, porque aquí nos podríamos tirar 10 horas hablando, claro. Es muy interesante, estoy fascinado de los conocimientos que tienen ambos, pero por ejemplo, los espectadores, la gente que los ve, ¿cómo le hago? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo logré? ¿Han descargado recursos o solo se ha quedado ahí? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, la experiencia de cada uno? Nosotros tuvimos la oportunidad de bajar inversión semilla por parte de Chihuahua Innova.
Tenemos un pool de inversionistas de muchísimo valor para nosotros, son ranchos ganaderos muy fuertes de Ciudad Chihuahua. También tenemos inversionistas por la parte de investigación, es el Centro de Biotecnología y Reproducción Bovina de la Unión Ganadera de Chihuahua. La verdad es que tienen un equipo impresionante, nos están proporcionando las cabezas de bovino, el material de análisis, de inseminación. Entonces, ¿nosotros qué hicimos con este recurso? Fue una experiencia muy padre. La primera vez que me paraba yo en un Shark Tank a negociar algo que no fueran mis salidas de los viernes. Entonces, fue algo muy, muy impresionante para mí, ponerte al tú por tú. Porque, pues, mido unos 60, soy una chavita que realmente no es como que imponga, y ponerte al tú por tú con los empresarios más grandes de Chihuahua y decirles, ¿sabes qué? No, estás mal, yo necesito más dinero porque vale más dinero mi generación de impacto. Entonces necesito que me lo des. Ese tipo de negociación, negociar desde arriba, pero siempre con los pies en el suelo. Tú estás generando valor, pero necesitas a muchas personas para lograrlo. Nosotros tuvimos la oportunidad de bajar $27,000. Ahorita estamos trabajando en nuestro primer prototipo, es un prototipo alfa, que si todo sale bien, esperemos que sí, vamos a empezar a trabajar en campo el año que entra. Entonces es una oportunidad enorme que en 6 meses, y el doctor no me va a dejar mentir, o sea, un proceso de experimentación dura años. Y hemos trabajado aceleradamente que ya, o sea, el año que entra vamos a permitirnos hacer pruebas de campo y equivocarnos, porque para eso son las pruebas de campo. Creo que como científicos siempre le huimos al error, pero realmente para eso son. Equivócate y hazle saber a los inversionistas que también te vas a equivocar. Es un proceso científico, es ensayo y error. Entonces muchas veces es abrirte, negociar desde arriba, con mucho valor en lo que estás vendiendo. Y muchas veces es buscar a la gente correcta. Luis, tú no me vas a dejar mentir, o sea, es una persona que está sumamente abierta a apoyar a las personas. El INADEM, el Instituto de Innovación y Competencia, el ICHIHUB, hay muchísimas asociaciones que te van a apoyar. Tú búscalas, tú da el primer paso, tú eres el interesado. Muy bien, creo que lo has dicho muy bien. Doctor, usted, su experiencia, ¿cuál ha sido? ¿Cómo fue esa parte de negociar con inversionistas? ¿Cómo es acercarse ya de la investigación sí. a unos empresarios que no tienen conocimientos como los suyos? Pues sí, bueno, mira, fíjate que siempre me considero una persona arriesgada, me gusta arriesgar. Obviamente con ciertos puntos de conocimiento, o sea, no arriesgar por el simplemente hecho de hacerlo, ¿no? Sino ir con algunos conocimientos, ¿no? en el riesgo. Entonces yo decidí participar en Chihuahua Innova. No llevaba el conocimiento de las finanzas porque, bueno, no es mi área fuerte, mi área es el laboratorio, generar conocimiento, una aplicación. Estuve débil, bueno, mi equipo estaba débil en ese sentido, pero bueno, aún así nos arriesgamos. No me arrepiento de haberme arriesgado porque me di cuenta de puntos débiles que tienes cuando te arriesgas, que dices, tengo algo para la población, o tengo algo que puede ser útil. Entonces sí, me di cuenta que necesitamos primero hablar un mismo idioma entre el científico o la persona que está en el laboratorio, el investigador, el empresario y quienes hacen esa conexión, ¿no? Tenemos que estar en ese mismo canal. Entonces creo que la comunidad me gusta porque la comunidad ha entendido eso, nos ha entendido los del laboratorio que, ¿por qué es eso? Me encontré con esa parte. Sí, no. Les agradezco, se nos ha terminado el tiempo. Quiero que proporcionen su correo rápido para cualquier duda que tengan hacia ustedes, a la gente, investigadores que quieran saber. Correo rápido. Súper rápido, mi correo es irigoyen, IRIGOYEN, @salivar, con B grande, por favor. ¿Su correo? Mi correo es bonifacio.alvarado@uacj.mx, todo con minúsculas. Perfecto. Pues les agradecemos a todos. Una lástima que se nos acaba el tiempo. Les recordamos nuestro correo para cualquier duda o comentario es ode@uacj.mx. La Oficina de Desarrollo Empresarial, si se quieren acercar para aprender más de emprendimiento, para incubar su empresa, estamos ubicados en Avenida Henry Dunant 4016, antigua Torre de Rectoría, en segundo piso. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta pronto.